Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este video de Halloween, en donde contaremos la historia de uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Gary Ridgway nació en Salt Lake City, capital del estado de Utah, el 18 de febrero de 1949. Su padre era conductor de ómnibus y su madre una ama de casa estricta que dominaba a sus hijos y que se ensañaba especialmente con Gary. El chico se desquitaba maltratando y matando animales, y una vez, cuando tenía 14 años, trató de atacar a un niño con un cuchillo. La cosa no pasó a mayores, porque el niño escapó a tiempo y la madre de Gary pidió las correspondientes disculpas. Tiempo después, se casó con la única compañera del colegio que le hablaba, Claudia Barrows. El matrimonio duró apenas un año y después de la separación, Gary se alistó en la marina, pasó un año en Vietnam y volvió de alguna manera transformado, más sociable y sin arranques violentos. Quiso incorporarse a la policía local, pero lo rechazaron, así que consiguió un trabajo haciendo chapa y pintura en una fábrica de camiones. Al mismo tiempo, empezó a asistir a la iglesia pentecostal, de la que se transformó en un miembro muy activo, capaz de pasarse horas tocando los timbres de las casas para dar el mensaje del Señor. Así conoció a Marcia Winslow, su segunda esposa, con quien tuvo a su hijo mayor, Matthew. Corría 1973, tenía 24 años y todavía no había matado. Marcia contaría después: el mayor problema de Gary era la fuerza de su deseo sexual. Quería tener sexo varias veces por día, y ella no. A mediados de 1982, la policía empezó a encontrar cadáveres de mujeres violadas y muertas por estrangulamiento en los bosques cercanos a las orillas del río Green, al sur de Seattle. Las víctimas eran mujeres que iban de los 15 a los 35 años y casi todas ejercían la prostitución en la zona, a la vera de la Ruta 99. El caso alcanzó una dimensión tal que la policía local pidió ayuda al FBI. Se formó un grupo de trabajo de 55 personas, entre policías y agentes federales, para investigar las muertes y atrapar al asesino. Por la similitud del modus operandi, desde el principio no hubo dudas de que se trataba de un solo criminal, un violador y asesino en serie. La línea de investigación apuntaba a un individuo que se dirigía hacia mujeres transeúntes, que eran las víctimas perfectas. Se subían al vehículo con discreción por no ser descubiertas, explicaba por entonces el sheriff Reichert, que estuvo en la investigación casi desde el primer momento. Para 1986, los cadáveres superaban la veintena, y aunque la policía detuvo e interrogó a varios sospechosos, pero ninguno era el asesino que buscaban. Eso se creyó, porque Gary fue detenido 2 veces, una en 1983 y otra en 1986, cuando se manejaba su auto de noche por la 99, evidentemente buscando una prostituta. Lo interrogaron y lo dejaron ir. El tipo iba solo en el auto y además su aspecto lo ayudaba. Medía poco más de 1,5 metros y pesaba 70 kilos. No les pareció que con ese físico fuera capaz de reducir y violar y estrangular a las mujeres. El único que no le sacó los ojos de encima fue el sheriff Reichert. No sabía qué, pero había algo que no le cuadraba en ese hombrecito de aspecto inofensivo. Le daba una mala espina. Mientras tanto, Gary se divorció de Marcia y en 1988 se casó con su tercera esposa, Judith Mawson, con quien tuvo a su segundo hijo. Durante los siguientes 13 años siguieron apareciendo cadáveres de mujeres, siempre cerca de las orillas del río Green, y los investigadores continuaron interrogando a nuevos sospechosos, siempre sin suerte. El caso alcanzó tal repercusión que interesó a otro criminal en serie de características muy parecidas a las del enigmático asesino de Green River. Los dos eran violadores y asesinos de mujeres. Ted Bundy había seguido las andanzas del asesino de Seattle por los diarios desde el corredor de la muerte de la cárcel de Florida, donde esperaba su ejecución. Decidió escribirle una carta al sheriff Reichert ofreciéndole ayuda para capturarlo. No me preguntes por qué creo que soy un experto en el tema. Solo acepta que algo sé de esto y empezamos desde ahí, le decía. Reichert contaría después que, al recibir la carta, pensó que Bundy estaba celoso de otro asesino en serie que le hacía sombra, pero decidió de todos modos ir a verlo. En la entrevista, Bundy le dijo 3 cosas sobre la personalidad del asesino de Green River, que seguramente se lo tenía por un ciudadano común y corriente, que estaría orgulloso de sus crímenes
y que con toda probabilidad cada tanto visitaría los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para revivir la emoción. El tiempo demostró que estaba acertado en las tres cosas. El juicio, Gary Ridgway reconoció incluso que algunas veces había visitado los escenarios de sus crímenes acompañado por su hijo menor, aunque claro, sin decirle por qué lo llevaba ahí. Para 2001, las pruebas de ADN comenzaron a generalizarse en las investigaciones policiales de los Estados Unidos y el sheriff Reichert decidió apelar a esa nueva tecnología tan prometedora. Estaba seguro que comparando una muestra de Ridgway y de algunos otros sospechosos con la evidencia de que la investigación había recogido en los cuerpos de las víctimas, podrían identificar al asesino de Green River. Las muestras de semen encontradas en las mujeres, más la evidencia que tenía la policía, dio el nombre que estaban buscando: Gary Ridgway. Lo detuvieron en su casa el 30 de noviembre de 2001, bajo 4 acusaciones de violación y asesinato. Los crímenes de Marcia Chapman, Cynthia Hinds, Opal Mills y Carol Christensen, en cuyos cuerpos se había identificado muestras de semen de Ridgway. Poco después se sumaron otras 3 acusaciones. En las escenas del crimen, Wendy Caulfield, Deborah Bonner y Deborah Estes se habían encontrado manchas de pintura que coincidían con la que Ridgway utilizaba en sus tareas como pintor de camiones. En los meses siguientes, el asesino indicó los lugares donde había alejado los cuerpos de las 41 víctimas. Llegó al juicio acusado de 48 violaciones seguidas de muerte, pero en el transcurso del proceso se agregó una más. Durante el juicio, Gary Ridgway se mostró siempre frío y casi indiferente sobre lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, a la hora de declarar, no escatimó detalles sobre sus crímenes. Maté a tantas mujeres que ya ni podía llevar la cuenta. El plan era asesinar a todas las que yo considerara prostitutas, porque sabía que podía matar a tantas como quisiera sin que me agarraran. Nadie denunciaría sus desapariciones, explicó como si estuviera relatando su método para pintar camiones. Otra parte de mi plan fue el lugar donde las coloqué. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y así resultaría más difícil su identificación. Llegó a confesar más de 90 crímenes, pero solo 49 pudieron tratarse durante el proceso porque en los otros casos dijo que no recordaba dónde había dejado los cadáveres y sin el cuerpo del delito no se podía sumar a la acusación. El 5 de noviembre de 2003 escuchó la condena: 49 cadenas perpetuas a cumplir en la penitenciaría del estado de Washington. Las confesiones evitaron que lo sentenciaran a pena de muerte. Y eso ha sido un gran resumen de la historia de Gary Ridgway, uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos. Déjame saber en los comentarios qué otro asesino en serie conoces y te interesaría saber su historia. Sin más que decir, te deseo buenas noches y, ¿por qué no?, un gran Halloween.